y agradeceros vuestra asistencia a lo que esperamos será una charla amena y sorprendente. Tenaz, apasionado, trabajador, imaginativo, emprendedor, seguro de sí mismo, inteligente y optimista. Son cualidades quizá poco valoradas en la actualidad y los adjetivos más repetidos en la biografía de Mónico Sánchez. Una biografía de trabajo, éxito y fortuna, pero jalonada también de reveses, sinsabores y envidias. Vamos a conocer, sin duda, a uno de los inventores más interesantes y comprometidos en el desarrollo científico de España. Pero no seré yo quien hable más de él, aunque como podéis observar, si existiera un club de fan de Mónico Sánchez, yo me postularía como presidenta. Tenemos la suerte de contar con Juan Pablo Rozas Quintanilla, la persona que más sabe y que más ha hecho por la divulgación de la figura de Mónico Sánchez Moreno. No solo desde el punto de vista biográfico, con más o menos datos que provienen de muchas horas de investigación y trabajo, pues gracias a la relación con familiares y personas que lo conocieron, puede contarnos anécdotas, aspiraciones, proyectos y esperanzas del Mónico persona. Pero también Juan Pablo, por su gran preparación científica, puede hablarnos con todo detalle del Mónico inventor y descubridor, del funcionamiento de cada aparato, de los antecedentes, ventajas y fallos, y si tiene tiempo, hasta de la vida de las personas que colaboraron en su construcción, y todo esto expresado con sencillez, entusiasmo y cariño. Juan Pablo Rozas Quintanilla es natural de Ciudad Real, y recuerda que fue durante sus estudios de bachillerato en el Laboratorio de Física de los Marianistas y posteriormente en el Instituto Masculino, donde descubrió el aparato portátil de rayos X y alta frecuencia Sánchez Piedrabuena, lo que suscitó en él una gran curiosidad, como no podía ser menos, en un futuro ingeniero de telecomunicaciones. Estudió telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, trabajó en equipos de comunicaciones aéreas de CESELSA y en Fujitsu I+D en Málaga. Volvió a Ciudad Real como profesor de lo que hoy es la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde hace unos meses, jubilado, es en la actualidad profesor auxiliar, un cargo honorífico. Fue en 2003 cuando Juan Pablo invitó a un grupo de estudiantes a que presentaran un trabajo de historia de la tecnología a un concurso internacional convocado por el Instituto de Estudios Estratégicos. El tema propuesto a estos alumnos fue un tema local, un inventor desconocido de Piedrabuena llamado Mónico Sánchez, que fabricó, para sorpresa de todos, aparatos de rayos X en su pueblo. Los alumnos afrontaron el proyecto con ilusión y escribieron a Piedrabuena, de donde les enviaron una publicación de 1995 dedicada a su ilustre hijo y algunos recortes de prensa. Los exámenes hicieron desistir a los alumnos de la presentación y fue Juan Pablo quien lo leyó. Confiesa que una frase, hablando de Mónico, le hizo mella. Quiso estudiar electricidad. Paisano, interesado en la electricidad y con una vida de aventura, fueron los ingredientes que hicieron que el conocimiento y la difusión de la vida de Mónico Sánchez se convirtieran en objetivo fundamental para Juan Pablo. En 2006 presentó su primer artículo en el Congreso de Historia de Piedrabuena y desde entonces no ha parado. Congresos, artículos, conferencias y numerosos programas divulgativos en radio y televisión que podéis encontrar en YouTube. ¿Verdad? Lector y viajero incansable, recuerda con especial cariño su viaje a Nueva York, donde además de disfrutar a buen seguro de la ciudad, investigó la vida de Mónico durante los años de su gran aventura americana. Haber conocido a la hija y nietos del inventor, así como a personas que se relacionaron con él y que tantas historias y vivencias le han transmitido, me ha comentado que la actividad que más satisfacción le produce es hablar de Mónico Sánchez a los alumnos de colegios e institutos. Y que para romper el hielo y enganchar a los muchachos, un público sin duda muy exigente y dinámico, suele preguntar si hay alguno de 14 años y le invita a que salga junto a él. Le pregunta qué pensaría si tuviera que recorrer 40 kilómetros sin zapatos.
40 kilómetros es la distancia entre Piedrabuena y Fuenteelfresno, primera gran aventura del pequeño pero audaz Mónico. Así que Juan Pablo y yo os invitamos a que vosotros también os descalcéis metafóricamente y emprendáis con nosotros este fascinante viaje que es la vida de Mónico Sánchez. Yo por mí, ya te lo Bueno, pues muchas gracias. Para mí es una satisfacción venir a contar la vida de mi querido Mónico Sánchez. Bueno, faltó tiempo para decir que sí, ¿no? Faltó tiempo para decir que sí. Y como digo, a mí lo que me hubiese gustado es que la edad media fuese de 14 años, como decía antes. Pero lamentablemente no se habrá enterado. Lo cual no quiere decir que volvamos a intentarlo. Bueno, entonces lo que voy a hablar es de Mónico Sánchez, este tenaz inventor manchego. Lo que quiero es, sin el mejor homenaje que le podemos hacer a este personaje que le quiero tantísimo, es precisamente tratarlo con la máxima honestidad que se le puede tratar. Y entonces vamos a empezar con ello. Antes de nada, vamos a hacer una cuestión previa y es, como vamos a hablar de los rayos X, pues que los rayos X los descubrió este señor que se llama Röntgen, que fue un invento que revolucionó muchísimo el mundo de la ciencia y de la medicina, y de hecho, pues lo que se conseguía es que se veían los huesos de una persona viva. Se veía el interior del cuerpo. Esta es la primera radiografía que se hizo pública, que corresponde a la mano de Röntgen, que es de Bertha, la mujer. Esto fue un invento que se difundió rapidísimamente. Si esto fue el descubrimiento en las navidades del 86, creo que es, o del 96, en mayo siguiente, en Nueva York, Edison tiene montado un salón de la electricidad, de la iluminación, perdón, un stand donde hay un aparato de rayos X donde la gente está observando los huesos de los otros. Es decir, una auténtica barraca de feria se ha convertido en algo que es el principio científico de un físico, que es Röntgen, en una atracción de feria. Uno se van a ver los huesos de otros. Y quiero señalar este señor que hay en medio, que es el que se dedicaba a hacer los tubos de rayos X para Edison, que ha pasado a ser el primero que muere por el efecto de los rayos X, que se llama Clemens Madison. Bien, pero este invento que se desarrolla en el ámbito científico y en el campo de la medicina de esta manera tan espectacular, pues empieza a tener aplicaciones de las más peculiares. Una de las que resulta más peculiares es para, en las zapaterías, probarse los zapatos y ver si los deditos hacen hueco o no hacen hueco. Es decir, la ciencia se prolonga, pero después se tiene tal éxito que se busca aplicaciones de lo más. Bueno, aquí se ve muy claro cuál es el objetivo de esto. Pero no contento con esto, hay un señor que vende un depilador para el bigote de las señoras, se ve claramente, con rayos X. Poco después se ve que el efecto es que produce unos cánceres estupendos y este señor, que es el profesor, sale huyendo porque produce unos cánceres en estas señoras que están sometidas a esta terapia, porque depilar depila. Bueno, pero digamos que aparte del efecto de la física y descubrir que hay un mundo más allá de lo que se conocía a finales del siglo XIX y avanza una física de lo subatómico, pues es la aplicación de los rayos X en la medicina. Y esto es una de las primerísimas instalaciones de rayos X
de la época y quiero hacerlo notar. La primera que llama muchísimo la atención son las radiografías. En vez de ser en negativo como las que tenemos en la actualidad, son en positivo. Y además, como era una cosa de buen gusto, lo mismo que tenías el retrato de la abuela en un salón, pues tenías la radiografía del primo al lado como cosa de buen tono, ¿no? Al fin y al cabo era una fotografía, y además en positivo, incluso de tamaño natural. Bueno, pero lo que es propiamente el tema de la técnica, teníamos el paciente con luz natural, es decir, apagaban por aquello del decoro, el médico estaba observando a través de un dispositivo que es un fluoroscopio que se ocultaba de la luz ambiente para poder ver los pequeños brillos. Y aquí no se ve muy bien, pero es la lámpara de rayos X que está proyectando los rayos X a través del pecho del paciente. Y el médico lo observa en fluoroscopio. El generador que alimenta esta lámpara es todo este armario, que es un generador de alta tensión muy difícil. Esto genera alta tensión que produce descarga al punto de la lámpara, que es un tubo croquet, y produce los rayos X. Esto es la aplicación de lo que hacía Röntgen y de Edison y todos los que desarrollaron. Unos meses después también se hizo experimentos en España. Pero vamos a España, a nuestro protagonista, que es Mónico Sánchez. Este es Mónico Sánchez, en su juventud, nace el 4 de mayo de 1880 en Piedrabuena. ¿Qué era Piedrabuena en 1880? ¿De dónde venía Piedrabuena en 1880? Bueno, pues unos años antes había sufrido una epidemia de cólera, unos años antes había habido una desamortización, no la de Mendizábal, que es la que todo el mundo conoce, sino la de Madoz, que había supuesto que el 72% del término municipal, que era propiedad de comunes, es decir, del ayuntamiento, había pasado a manos privadas. ¿Qué significa eso? Pues que de lo que vivían los del pueblo, que lo aprovechaban del pueblo, para beneficiarse del pueblo, y de lo que el ayuntamiento tenía y disponía de fondos, era de privados que administraban todo aquello. Esto se suponía que era para un mejor aprovechamiento, pero hoy el aprovechamiento es para tener un aeropuerto, para tener fincas de caza, etcétera, etcétera. No ha cambiado. Sigue siendo uso y disfrute exclusivo y apenas da trabajo a los del pueblo. El término municipal era muchísimo más amplio. Y además replica una idea un tanto nobiliaria de la posesión de la tierra. Bueno, estos son los antecedentes de Piedrabuena y se establece un régimen más o menos caciquil, con lo cual va a tener sus implicaciones. Y Mónico Sánchez nace en una familia obrera, que no es poco, porque por debajo podían estar los jornaleros que vivían todavía en peores condiciones. Y va a clase con don Ruperto Villaverde, lo cual es una rareza que un hijo de un obrero pueda ir a clase. ¿Por qué va a clase? Porque es el cuarto. Y el cuarto no es necesario para trabajar en la tejera familiar. Tiene suficiente mano de obra y entonces se le puede dejar, y para que no estorbe, va a la escuela. Es una fase también muy utilizada. El niño se la aparca. Ese niño ya apuntaba maneras. Hay una anécdota que cuenta la familia que vino un hombre orquesta, o sea, que llevan platillos y tal, y él lo repitió a su manera. Cogió un puchero, el fuelle, no sé qué, y se hizo su propia. Es decir, que había ya una inquietud natural que le implicaba en repetir esas artilugios tecnológicos. Bueno, pues ya nos podemos hacer una idea del nivel socioeconómico de don Ruperto. Don Ruperto le educó, le enseñó, le promovió todo lo que puso hasta que llegó a la edad de 14 años.
con 14 años o se integraba en la tejera, que no había trabajo para él, o se iba del pueblo. La opción será irse del pueblo. Con los medios que tenía, lo que se va es, como comentaba Ana, es del pueblo y se va a Fuenterfreno, son unos 40 kilómetros, según hemos estado viendo, y se va en compañía de otro. A Fuenterfreno se va campo a través o por veredas, se va. Allí se coloca de chico de los reclaos. Su compañero de viaje se volverá y será albañil. Él volverá 18 años más tarde y será ingeniero. De Fuenterfreno se coloca en una tienda en San Clemente. En San Clemente lo tengo controlado, que termina siendo representante comercial y así está en las guías comerciales de la época. En San Clemente parece ser que tuvo allí un romance que no fue correspondido, o mejor dicho, que quizá la familia no vio con buenos ojos que un don nadie tuviese esa relación con la niña. Y entonces, posiblemente un poco por despecho, va a Madrid. En Madrid se interesa por la electricidad y empieza un curso por correspondencia de electricidad. Dentro de lo que cabe, ahora lo veremos con mayor detalle, pues se matricula por correspondencia en una casa norteamericana. Esa casa norteamericana tiene su sede en Nueva York y en Londres. Esta es el anuncio con el cual se anunciaban en la propaganda de la época la casa de correspondencia. Se llama Electrical Engineering Institute of Correspondence. Es decir, daban cursos de las cosas más variadas como ingeniería eléctrica, ingeniero de vapor, ingeniería mecánica, incluso de rayos X. Este es un poco posterior. Toda clase de enseñanzas por correspondencia. Pero lo que quiero hacer notar es que la propaganda señala a Thomas Alva Edison como su mentor. Y dice aquí algo así como: no hay sitio mejor para estudiar electricidad que esta institución. De eso pude encontrar que el director, el presidente de la academia, Wendler, escribe a Edison y Edison en la misma carta le contesta diciéndole que sí, que puede utilizar su nombre para la propaganda. Por cierto, lo que él contesta no es exactamente lo que pone, pero bueno, las cosas, las referencias en la publicidad, ¿no? Estoy muy satisfecho que Martín y usted puedan utilizar mi nombre en la propaganda de su institución. Y esto lo utilizan, pero dicen, no, otras cosas. Estas son pequeñas avances. Tampoco era cuestión. Pero este Martín es otro señor importante, es el vicepresidente de la institución. ¿Quién es este Martín? Pues fue el que presentó a Tesla a los ingenieros de la IEEE, en el cual estaban presentes los de la Westinghouse. Y se producirá la unión entre Tesla y Westinghouse para desarrollar el motor eléctrico, etcétera, etcétera. Luego hay una foto que es histórica que es muy interesante, que hace relación a eso. Como la relación con Wendler, el director, y Mónico Sánchez parece que se cayeron bien, y Wendler le dice a Mónico que se vaya a Estados Unidos, que en Estados Unidos hay mucha demanda de gente experta en electricidad. Y y Mónico se va sin saber inglés y entra en Estados Unidos, como todos los inmigrantes que lo hemos visto millones de veces esas películas, por la isla de Ellis. Esta isla de Ellis es un sitio auténtico de procesamiento de inmigrantes, una fábrica que procesaba inmigrantes. Los que no cumplían se devolvían al origen y los que no tenían una cantidad mínima eran devueltos. Afortunadamente lo tienen muy bien organizado y tenemos el documento de la entrada de Mónico Sánchez en Estados Unidos subdocumentada. Entonces, aquí tenemos Mónico Sánchez
Dice por aquí que tiene 23 años, que es soltero. Lo que más me gusta es si en esta línea que dice ¿para qué? Para ir a visitar a sus amigos, para trabajar, para no sé qué. Y aquí, que lo tengo en grande, no se ve demasiado bien, para estudiar en la escuela, como estábamos diciendo. Es decir, que aquí queda constatado. Y además dice que tiene $60. $60 no era una pequeña cantidad, pero sí era lo que le permitía vivir unos pocos meses en Nueva York o en Estados Unidos, que era el objetivo. El que no se pudiese mantener una temporada era devuelto otra vez al origen. Bueno, entonces ya lo tenemos en Nueva York. Y en Nueva York está sin saber inglés. Solo sabe el inglés de que él ha podido aprender leyendo. Y cuando dice a mi amiga, al lado. Entonces se apaña con un pizarrín donde escribe y le contestan, y así, poco a poco, va ganando soltura en inglés. Wendler, con el que se entrevista a Mattigar, le enchufa o le recomienda en una empresa como delineante. Aquí trabaja de delineante. Va progresando poco a poco, y si esto llega en 12 de octubre de 1904, que está constatado con el registro que acabamos de ver, en 1907 entra la Food Pearson Company. La Food Pearson Company me hizo mucha gracia cuando lo encontré, porque es la empresa que fabricaba los telégrafos que hemos visto tantas veces en las películas del oeste. Estas estaciones estaban en pues esta era una empresa de instrumentación telegráfica y eléctrica de esos primeros años del siglo XIX. En 1907 hace eso. Y estando trabajando en esta empresa, patenta el puente de Winston Sánchez. Yo, cuando lo vi, como estudiante de electricidad en mis años mozos, pues dije, bueno, esto del puente de Winston Sánchez es un invento muy antiguo, basta saber qué significaba. No le di la mayor importancia. Ahora lo intentaré explicar un poco mejor. Ya obtiene su título de ingeniero en 1907, hace un curso de especialización en condensadores y bobinas de alta tensión en la Columbia. La Columbia es donde había estado Tesla, donde tenía seguidores con sus teorías de la inducción y la alta frecuencia, que esto les serán muy importantes para el desarrollo futuro. Tras el título de ingeniero y este curso, eso le sirve para entrar en la Van Houten Pembroke, que entra en 1908. Y ya estando trabajando en esta empresa, es que se dedica a la electromedicina, es cuando inventa su invento por el cual será famoso, que será el aparato portátil de rayos X. Pero antes de eso, vamos a ver lo del puente de Winston Churchill. Este es un aparato de Winston de 1914. Esto, según un artículo donde lo leí, es de una casa importantísima, Let's Know Through, tipo S, y fue un exitazo porque era un éxito comercial y estaba muy reconocido en el artículo donde yo lo leí. Y de hecho lo he visto en más de un museo esta pieza. Y ahora vamos a ver el aparato de Mónico Sánchez, el aparato Winston Sánchez, la única foto que se conoce. Podríamos haber sacado también la patente, que también no tenemos. 1907, 1914. 7 años antes, observad la foto. No hace falta ser un águila para darse cuenta de que tienen los 4 cursores que corresponden al puente de Winston. Tiene el galvanómetro que lo integra en la misma caja, que no era lo normal, es la novedad, como este que también integra el galvanómetro, y la batería que también está aquí, Y lo otro son pequeños detalles. Es decir, que unos años antes hace o patenta un equipo
que años después tendrá un éxito comercial importantísimo. Bueno, pues luego lo que ocurre es que lo patenta en España y lo distribuye la AEG. Ya no sé nada más. Pero ya apunta maneras de que este tiene un ingenio y además una idea de hacer las cosas útiles y prácticas. No se trata de que sean maravillosas, sino que sean útiles y prácticas. Es una mentalidad muy de ingeniero, que tiene que funcionar. Bueno, pero como decía antes, su gran invento, el que le hará así famoso, es el aparato portátil de rayos X Sánchez. Y aquí lo tenemos en pleno funcionamiento. Antes hemos visto uno de la primera época y aquí vemos la versión de Mónico Sánchez. Vemos el tubo de rayos X, que es igual, es del mismo tipo, más o menos. Tenemos el visor, el fluoroscopio, por el cual el médico ve. La habitación está iluminada, no entra la idea de que apagasen todas las luces para hacer la radiografía, como ocurre ahora, o como podía ocurrir. Y aquí está viendo el pecho del paciente. ¿Por qué la insistencia en el pecho? La tuberculosis. Era una enfermedad muy característica, aunque no es óbice. Y aquí tenemos el aparato portátil. Hemos visto antes el grandísimo armario y este, que son 12 kilos. Este aparato no solamente genera alta tensión para el tubo de rayos X, sino que tiene otra multitud de aplicaciones, como puede ser de cauterio, como vamos a ver a continuación. Y además se puede utilizar para hacer corrientes y otros tratamientos de medicina que no me quiero extender porque tampoco me lo sé de bien. Cuando él lo inventa, entra en contacto con una empresa que se llama la Collins Wireless Telephone. Lo que tenía desarrollando era un teléfono, no era un teléfono, sino un walkie-talkie que transmitía y recibía. El teléfono de Collins es este cacharrito, pero Mónico lo tenemos aquí y el aparato Sánchez lo tenemos aquí. Entonces entra y llegan a un acuerdo. Esta empresa va a vender y comercializar el aparato Sánchez con la marca Collins Sánchez, con lo cual producen una sinergia. En esta foto lo que vemos es a Mónico Sánchez en el Madison Square Garden de Nueva York en septiembre de 1909. El stand al lado es la General Electric, que es una empresa en la cual está fuertemente participada por Edison. El stand de atrás es una empresa que es la Westinghouse, que es una empresa del magnate del ferrocarril, pero que se ha introducido en el mercado de la electricidad en corriente alterna. Estos estaban, mejor dicho, en competencia. Se había producido lo que se llama la guerra de las corrientes en 1909 por una crisis financiera de Westinghouse y de General Electric, que estaba controlada, ya lo podemos imaginar, por un señor que era el mismo, que era J.P. Morgan, que era la banca. Al final, la industria, la tecnología, la termina controlando el mundo financiero, lo cual nos dice mucho de este mundo, que al final es el poder económico el que termina controlándolo todo. Pero no está de más ver el foto. Y aquí tenemos nuestro armónico, nuestro manchego en el Madison, peleándose, batiéndose el cobre como uno más. Este acuerdo con Collins le llevará por gira por todo Estados Unidos en la venta y promoción de su aparato. Esto creo que es Filadelfia, pero también está en la Universidad de Minnesota y en un montón de exhibiciones que hace con Collins de su teléfono y su aparato. ¿Vale? Pero esto, aquí tenemos la propaganda de Collins Sánchez y con Wireless. Pero como ocurre con tantas veces, esta empresa de Collins
es absorbida por compra por unos auténticos tiburones financieros. De estos tenemos en la actualidad una gran colección de representantes, pero yo no quiero hacer que me metan en Chirona, pero imaginaros una empresa que sin un duro va y compra otra y le ofrece acciones de tal. Total, que lo que se terminó convirtiendo en un auténtico caso. Los dueños de la Continental compraron a Collins su empresa, pero también compraron otras cuantas, etcétera, etcétera. El resultado es que los dueños de la Continental terminaron en prisión por estafa y arrestaron a Collins. Bueno, estas son las cosas que terminan ocurriendo. Afortunadamente, Sánchez tuvo la precaución de, en la oferta que le hicieron de $500.000 por la patente del aparato Sánchez, negarse a la venta que se le ofrecieron en Chicago. Él dijo que no. La $500.000, como suele suceder por estos tiburones financieros, eran acciones que unos meses después no valgan nada. ¿Vale? Se ha dicho que volvió rico de Estados Unidos y no es verdad. La gente trabajadora es muy difícil que se haga rico. Es así. Bien, entonces él tenemos su patente. En 1910 hace su revisión de la patente. Esta es la única patente que conservamos de esta, y aquí lo que se puede ver es que tiene domicilio también en Nueva York. Una cosa que quiero hacer notar es que en 1910 tiene domicilio su empresa, tanto establecido ya por su cuenta, tanto en Nueva York como en España. Está cabotando entre los dos lados, España y Nueva York. ¿Vale? Bueno, lo de portátil, la foto es altamente sugerente. Es una maleta con el generador y la otra maleta con todos los accesorios necesarios para hacer los rayos X. En dos maletas se puede ir a casa del enfermo, hacerle las radiografías y volverte. Por eso es lo de portátil. Es realmente muy importante. En 1910, o sea, en 1909, cuando acaba con la Collins y con la Continental, él entra en un primer lugar en relación con el mundo y José Metzer, que es un representante de electromedicina que hay en España, que son los que le distribuyen material que él fabrica, como el aparato Sánchez, pero que también envía desde Estados Unidos. Y a título de curiosidad, porque hicieron en su momento una película, vemos los distintos aparatos de electromedicina que se fabricaban, y uno de ellos es vibradores. Sí, es el quinto electrodoméstico que se inventó. Era un aparato de electromedicina que servía para curar la histeria femenina. Curioso. Histeria significa en griego útero. Curioso. Bueno, afortunadamente ya acaba de eso. Sí. Bueno, el nombre de histeria se sigue llamando. Casi histérica. Bien. Aquí tenemos una foto que debe ser hecha en Estados Unidos, donde Mónico Sánchez le está haciendo a una señorita, una modelo, una radiografía de mano con una placa. Ya no está utilizando el visor, sino que está haciendo un chasis reforzador. Bueno, pero tenemos Estados Unidos, tenemos España. Y en 1910 visita España, primero la Feria de la Electricidad de Madrid y después el Congreso de Barcelona, que es el quinto congreso de electroterapia y electrotecnología. Y allí le invitan a que se quede. Importante, dicen, no, aquí monta una fábrica y tal. Y se va a decidir a montar una fábrica en España. Estamos hablando de finales de 1909. ¿Vale? Y va a montar la fábrica en España. Entonces,
ya no va a ser solo Estados Unidos, sino también España. Y decide hacerlo en Piedrabuena. La invitación, dicen que lógica, hubiese sido una gran ciudad industrial, y esto luego, si queréis, lo podemos discutir, si era imprescindible que fuese una gran ciudad o era factible que lo hiciesen en Piedrabuena. El caso es que lo hace en Piedrabuena, y aquí tenemos Sánchez Electrical Laboratory, va cambiando el nombre, después esperamos que se llama Laboratorio Eléctrico Sánchez, conforme va cambiando el tiempo. Y la fecha es 1909. Estas son las primeras pistas de lo que es la guardilla de casa de la mujer, porque en enero de 1910 se casa, y la guardilla de la casa de la mujer la utiliza para fabricar los aparatos. Los mandilones, los cientos, es una foto impresionante, ¿no? El almacén de productos terminados da una idea de qué cantidad de dispositivos estaban fabricando o trayendo desde Estados Unidos. Aquí no sabemos. Y otra cosa que no he contado son los accesorios. Estos accesorios son los que se utilizaban en electrodos para dar las corrientes correspondientes. Como dice un amigo mío, dice, un médico le das un orificio y te mete algo. Pues eso es lo que ocurre con esto, ¿no? Te lo metías por las narices, que son estos, etc. Un ojo, hay unos que son para ponerle en los ojos. No sé cuáles son, ¿no? Es que su mujer es médico, y por eso lo sabe. Bueno, esto es más propaganda del aparato Sánchez, y aquí ya aparece con el nuevo nombre, Laboratorio Eléctrico Sánchez en Piedrabuena. En 1912, en los registros de la isla de Ellis, hace el último viaje a Estados Unidos, donde se supone que deja y cierra las instalaciones que tienen en Nueva York, en Estados Unidos. Ahí cierra, se supone, tampoco tenemos mayor constancia. Y ya lo centra todo en Estados Unidos. Y otro equipo, que de estos solo conozco uno, es el Cauterio, que es una especie de aparato de Mónico Sánchez, pero más chiquitito, y solo sirve para lo que hoy llamamos bisturí eléctrico. Se hace un corte de un cirujano, le aplica el Cauterio y corta el derrame a ver si lo digo, de sangre. Bueno, aquí tenemos a Mónico Sánchez. Este es el aparato y están utilizándolo en modo de, creo que fulguración, que es quemando un cáncer que tiene este señor. Este señor que tenemos aquí es Antonio Pica. Antonio Pica lo hemos visto centenares de veces en una foto que es histórica. Es la autopsia de, a ver si lo digo, el primer muerto de la Guerra Civil, la autopsia de Carlos Sotelo. El que le hace la autopsia a Carlos Sotelo es Antonio Pica, que esto es en 1913, en 1936 es el catedrático de medicina legal, y por eso le encargan hacer la autopsia de Carlos Sotelo. Bueno, lo digo para que veamos cómo tenía una relación con gente importante. Vamos, 1913. En el 14, un cliente de Mónico Sánchez, que se llama Ruiz Ibarra, va a París a hacer un curso de rayos X. Los rayos X, que es una cosa que apenas se utiliza muy poco. Entonces, él se lleva el aparato Sánchez y se lo enseña en la Sociedad Médica de París. Y a los de París se quedan sorprendidos de ese aparato que es portátil, que es tan chiquitito, etcétera, etcétera, porque no es conocida la técnica de la alta frecuencia. La alta frecuencia que había descubierto Tesla y aplicada a los rayos X. Y es claramente sorprendido. Esto se queda aquí, estamos hablando, me parece que es a principios de 1914, pero unos meses después estalla, como todos sabemos, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, después de aquella presentación que había hecho, le llaman a Burdeos
a presentar su aparato. Y le llama Bergonié, que es el padre de la oncología francesa, así se le conoce. Además, tiene una ley que, puesta de una manera rápida y sencilla, es que dice que una embarazada no puede recibir radiaciones porque tiene un riesgo muy alto, y que un cáncer, si le pones rayos X, lo matas, o radiaciones, y todo eso lo descubrió este señor en sus primeros tiempos. Bueno, en esta imagen tenemos a Bergonié, a Mónico Sánchez, a Ibarra, el médico que hemos visto antes, que fue a París, y está aquí presentando el aparato. Este aparato es presentado tal cual y se utilizará en las ambulancias del ejército francés. Parece ser que vende 60, y hay que aclarar que es una ambulancia en esta época. Nosotros tenemos ahora la idea de una ambulancia que es un cacharrito que tiene aquí un laboratorio y va por el lado izquierdo en vez de por la derecha a toda piña, ¿no? No. Una ambulancia es algo, un servicio médico que es ambulante. Y esto es un servicio radiológico ambulante. ¿Cómo lo lleves? Como sea. Lo puedes llevar en carromato, a hombros, a rastras o como quieras, o en avión. Incluso los había que eran en avión. Entonces es la camilla, el aparato, la lámpara y las cajas de donde se transportaba toda la impedimenta. Esta es la ambulancia de Mónico Sánchez. Y acá, como se ha dicho, en la Primera Guerra Mundial hubo 20 millones de heridos. 60 aparatos de rayos X para 20 millones de heridos son pocos. Significaron mucho. De hecho, fue el lanzamiento del aparato de rayos X. Porque había tantísima cantidad de heridos que se necesitaban. De hecho, gran parte de los radiólogos fueron formados por esa necesidad de curar a 20 millones de heridos de metralla, localizarlos y curarlos. Entonces, el aparato de Mónico, y aquí tenemos la foto de la instalación, de una de las instalaciones de rayos X, esa que es portátil, de Magan Curie, en su libro, que es de 1919 o 21 creo que es, que se llama La radiología y la guerra. Entonces, lo que vemos es que no son iguales, se ha dicho que era el mismo, y yo estaba una idea de que pudiera ser igual. No, ya, no tengo claro. Este es fabricación francesa, que se llama Fadiquet. Pero el tubo es igual, pero el generador este es bastante más voluminoso que el de Mónico Sánchez. ¿Vale? Estamos en 1914, la guerra llega hasta el 19 y en el 17 los americanos entran en guerra, pero en combate entran en el 18. Y cuando entran con toda su potencia militar y con todos los perfeccionamientos que tienen militares. Y esta es la ambulancia que traen los americanos con la ultimísima tecnología. El cambio se nota, siendo un profano, que es una tecnología mejor. Ya lo digo, estos utilizan el tubo Crockett y estos utilizan el tubo Coolidge, que es el tubo de rayos, tubo de cátodo caliente, que es el mismo que se utiliza en la actualidad. Este es algo que es del pasado en la actualidad y esto es lo que vas a utilizar, empezar a utilizar a partir de entonces. A partir del 18 empezará poquito a poco introduciéndose, poco a poco. Tardará años. Pero esto se irá abandonando progresivamente. Esto será el futuro. Con lo cual, en este momento se ve que ese aparato de rayos X está en el camino de la obsolescencia, porque la tecnología va cambiando. No obstante, Mónico Sánchez, por los beneficios de toda esta venta, entre el 15 en adelante y termina en el 18 o por ahí, monta la nueva fábrica en Piedrabuena. Una fábrica que es inmensa. Son 3.500 metros cuadrados.
hay fotos aéreas que cabe un colegio, la biblioteca y el centro de salud en lo que era el solar antiguo. 3.500 metros cuadrados es aproximadamente un tercio de un campo de fútbol. Es una señora extensión. Y aquí tenemos una foto que es antigua y tenemos un equipo directivo, en el cual tenemos a Ruiz Ibarra y la delegación que tienen en la calle Fuencarral, justo al lado de lo que era el antiguo cine de Bilbao. O sea que no tiene curiosidad. Más fotos donde el invento se sigue arrastrando y se sigue manteniendo con una idea de que sea estable, es muy barato, pero hay cosas mejores. Bueno, y como este invento, como rayos X, va a tener su fin, que se va a acabar, se diversifica en el campo de la formación eléctrica. Hemos dicho que el descubrimiento de los rayos X, de todas las experiencias con alta tensión, habían descubierto un campo nuevo de la física. Ese nuevo campo de la física había que enseñarlo a los estudiantes, había que experimentarlo. Y toda esa enseñanza se hacía de una manera experimental. Y para eso se necesitaban aparatos. Por ejemplo, estos aparatos lo que hacían era ver que un aparato, cuando le cedías una corriente, se iluminaba con una raya de un cierto color, indicando un paso de electrones de un cierto nivel a otro nivel. Todo esto tiene justifica una teoría física que avala ese experimento. Todos estos aparatos se terminarán haciendo en Piedrabuena, son todos de cristal, y para eso se va a traer desde Alemania a los mejores sopladores de litio que hay, que son descendientes de los mismos que le hacían los tubos a Röntgen. También van a hacer los tubos de rayos X para Mónico Sánchez, y todo esto con unas dificultades hasta que por fin consigue asentarlos, moverlos, etcétera, etcétera. Bien, esta es una vista de cómo está el laboratorio con un montón de tubos que están allí probándolos o en espera de la fabricación. Catálogos de material de enseñanza, y aquí una imagen del tubo de la Cruz de Mayo. Esto es para estudiar los rayos catódicos, que es algo que no se sabía lo que era, hasta que después se descubrió que lo que se propagaba eran electrones, y que se propagaban en línea recta, y que con un imán se desvían. Un montón de fenómenos, no me quiero alargar. Esta imagen, donde tenemos un montón de tubos, corresponde a una conferencia que dio Mónico Sánchez con el decano de la Facultad de Físicas, Arturo Pérez, en la Facultad de Físicas de Valladolid. Esta es del año 30, aproximadamente. Todos los aparatos, la explicación de cómo funciona, por qué funciona el aparato, esto es lo que viene a explicar. Años 30, estamos hablando dentro del periodo de la República. Mónico Sánchez regala equipos a la Cruz Roja, y la Cruz Roja, que son estos que parecen militares, están militarizadas la Cruz Roja, le imponen la Cruz de Oro de la Cruz Roja. El número de premios que tiene Mónico Sánchez hasta ese momento es larguísimo. Esta imagen me ha resultado disparate. Estalla la guerra civil. Bueno, la guerra civil, hay una guerra civil de rojos contra azules y tal, pero si nos vamos a la pequeña historia de Piedrabuena, pues es un entorno cerrado, donde hay un señor que ha nacido desde abajo, que ha subido arriba, los de arriba no lo ven, porque no es de los suyos, y los de abajo lo ven como uno de los otros. Con lo cual, ¿dónde está Mónico? Pues está como un satélite que está pululando, pero no está ni con los de arriba ni con los de abajo. Hay mucha gente que lo respeta, y aquí no podemos hacer categorías cercanas y ciertas. Estamos entre los dos extremos, pero
Este es un poco el cuadro macro que tiene. De hecho, cuando empieza la guerra, es sospechoso de ser con el golpe. Él, que a los 3 días de instaurarse la República, ha hecho un manifiesto en apoyo de la República y se ha declarado inmonárquico. Bueno, pues no lo pueden ver. Estaba hasta en las narices de los caciques del pueblo que le enseñaban con el dedo y le decían patarra, para humillarlo. Y esto, cuando llega la guerra, le incautan todas sus propiedades, hasta su casa, hasta su ropa de su casa. Bueno, y no solamente eso, sino que menosprecian la labor que está haciendo el laboratorio Sánchez. Hasta que entidades que están en conflicto, en guerra, como Socorro Rojo Internacional, le reclaman la fabricación de aparatos para curar a los heridos de la guerra. La necesidad de esos equipos es necesaria para los hospitales de sangre. Este es el hospital de Barbastos, que le reclama. A brigadas internacionales también le reclaman. Y así el alcalde le concede un poco de cuartelillo, que no lo tenía en muy buen estado. Bueno, a pesar de todo, termina yéndose de Piedrabuena a Valencia, donde se oculta. Termina la guerra, vuelve al pueblo, intenta recuperarse del pueblo y viene la segunda parte. Es denunciado, ¿por qué? Colaborador del enemigo, había colaborado con los rojos y además, no sé si lo vamos a ver, no va para atrás, que es Juan Mota, que es el segundo de a bordo con él, que se había ido en 1808 a Nueva York, le acusan de haberlo matado. O sea, es la impunidad. ¿Quién le acusa? El jefe nuevo de la falange de Miguel Turra, de Piedrabuena. Es decir, que la guerra civil es, no sé por qué se llaman civiles, sino que se deberían llamar inciviles, que sería el término más corto. Afortunadamente, después de esas acusaciones y con un personaje como era el jefe de la falange y el alcalde, pues consigue pruebas que le liberan de la situación, entre ellas de la hermana, el fallecido, etcétera, etcétera, y consigue librarse de que le corte el cuello y, bueno, pues intenta rehacer. El laboratorio había quedado vacío, había sido ocupado como cuartel, todo desbaratado, y lo empieza. De ahí el término la tenacidad. Una parte, el ocaso, que no es conocida, porque el éxito, y el final, ¿no? Entonces, en 1946 consigue que le dejen ir a Estados Unidos a relanzar su negocio enlazándose con gente y aprovechar los nuevos. Este es el cuarto viaje que hace a Estados Unidos. Se va con su llave. Establece nuevos lazos comerciales. Pero este aquí, que en 1946 es cuando la ONU decreta el embargo diplomático de España, el cierre de las embajadas y le pillan. Vuelve para España y en España lo primero que le preguntan es que si están los rojos desacreditados y así salen en lanza. Y entonces en lanza, el que iba a asuntos comerciales dice que Mónico Sánchez ha declarado que los rojos están desacreditados. Los papeles que hay, la crónica del viaje y las que le han censurado, lo que dice es que el viaje comercial y que ha establecido nuevas tecnologías que han ido avanzando en estos periodos de la guerra y la guerra europea. Bueno, los asuntos comerciales que tenía establecidos para fabricar y mejorar su equipo, aquello no avanza. Las licencias comerciales no las consigue. En 1948, uno de sus acuerdos comerciales que tenía establecidos, ya cansados, consiguen otros importadores. A él no se le permite
hacer estas importaciones. ¿A quién se les permite? No lo sé, pero me lo puedo imaginar a los que siempre han sido los grandes industriales de España, no a los que les corresponde ser agricultores. ¿Vale? Entonces, en 1949, intenta hacer una sociedad mercantil con nada menos que Maou, Casiano Maou, es el dueño de la cervecería Maou, bisnieto del fundador alemán o francés de la cervecería. Este proyecto contaba con el aval del Banco Mercantil Industrial, porque para eso el Maou era su presidente. Pero no sabemos por qué no lleva a fin el proyecto mercantil. El proyecto industrial es conocido. Las sospechas es que toda inversión industrial tenía que tener autorización por parte del Estado. Entonces, no la tendría. ¿Qué es lo que pretendía hacer? O sea, pretendía hacer hasta válvulas de vacío, aparatos de radio, nuevos equipos de electromedicina, nuevos equipos didácticos. Los equipos didácticos tenían el monopolio en OSA, que los que están mayores lo hemos visto en los colegios también, tenían el monopolio en esta época. En 1907, la central eléctrica, la concesión de la reventa de la electricidad se retira. Los caciques del pueblo declaran, así tengo testimonio, ya le hemos vencido. Impresionante. Ya le hemos vencido. En el 58, que tiene 79 años, tiene un plan industrial para relanzar su industria. De ese plan industrial, no sé si se quedó en el papel, o hizo algún paso, o lo dejó de hacer, pero aquello no se llevó a cabo. Y vendió el laboratorio, todo el edificio del laboratorio, lo vendió para hacer un colegio, que es donde hizo una línea de niños y niñas, como era en esa época. De estos equipos que se hicieron en esa época, solo conozco, bueno, uno de los que conozco era este, que se conserva, que es un aparato a válvulas de onda corta para los calores y tal de electromedicina, de fisioterapia, ¿no? Y esto, es decir, que había cosas nuevas, no era solo el invento de época. Y ya, a modo de conclusión, yo quiero sacar dos cosas. La primera de ellas es el 600. El 600 es el coche en el cual los españoles, o muchos españoles de una cierta edad, nos hemos montado por primera vez en un coche. No sé si es bueno o malo y tal. Lo que sí podemos decir, y pasan los libros, es que es el coche que permitió que los españoles se montasen en un coche. Bueno, pues esta idea es lo que yo quiero transmitir, que el aparato Sánchez, por precio, por su flexibilidad, por la capacidad de cosas que hacía, porque se vendía a plazos, porque era nacional, porque no tenía licencia de importación, por un montón de factores, era el utilitario, el equivalente a 600 para los rayos X, en el comienzo de esta tecnología que se utilizó. Y estamos hablando de la época de la tuberculosis, que esto es importante. Esta es una primera idea. Y la otra es uno de los tubos, un tubo Brown, que es el antecedente del tubo de televisión. Esto es una tecnología sofisticada, de hecho, de quien lo aprende es del que primero fabrica tubos de televisión en Europa. Esto nos dice qué podría haber hecho si en vez de tener una bota hubiese tenido que le hubiesen dejado. ¿No? Bueno, pues no lo sabemos. Lo cierto y verdad es que antes contaba que en el libro este maravilloso del año 95, que se puede encontrar en línea, porque me encargué de que lo dejasen en la biblioteca de Castellano, de la Universidad, de homenaje de Mónico Sánchez,
decía que en contra de lo que le recomendaban se instaló en Piedrabuena. Y me pregunto si no podía haber, si eso fue una mala decisión. Y sé que en Alemania las grandes empresas no son la BMW, no es la Mercedes ni similares, son pequeñitas empresas que están desperdigadas en los pueblos, que son fuertemente exportadoras y una tecnología altísima y sofisticadísima que da soporte a las otras empresas. Y esos son los campeones de la exportación y de la tecnología en Alemania. Ese es la locomotora europea, es Alemania, podíamos aprender de ella. Y simplemente invitaros a que vayáis al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se conserva una gran colección de las cosas que se fabricaron en Piedrabuena, y espero que os haya transmitido el gusto que tengo y el cariño que tengo para el personaje, que ya digo que como le quiero tanto, no me gusta ser parcial con él. Y nada, muchísimas gracias. Pues, ¿Pregunta? Si alguien quiere alguna pregunta. tú empieza. ¿Queda algo en Piedrabuena de la fábrica? Bueno, de la fábrica, lamentablemente, queda una fachada ahí. Queda una fachada y lamentablemente, pues, solo queda una fachada. Y yo creo que se tenía que declarar monumento no por la calidad arquitectónica, sino por el hito histórico y tecnológico y humano que hay detrás de esa fachada. Porque al fin y al cabo es un esfuerzo y además es un ejemplo, esto es lo que pienso yo, para la gente que vive en Piedrabuena, que vivimos por aquí, ¿no? Que nos puede iluminar a hacer determinadas cosas. Hace un rato estaba hablando con un antiguo alumno y no sabemos que en Ciudad Real se están haciendo, controlando el juego y aplicaciones informáticas de media Europa, ¿no? ¿No es así? Sí, sí. ¿Vale? Y claro, no se sabe, ¿no? Valoramos lo que tenemos. No, esto de siempre. Quería preguntar que él debería contar con un asesoramiento médico, porque los conocimientos que tenía, que debería tener para inventar esos aparatos que hizo, debería tener contacto con algún médico de la época y un asesoramiento. Aparato de electromedicina, el aparato de rayos. Debería tener como era súper inteligente, desde luego. yo sé que Un mínimo asesoramiento no sé, por ejemplo, en el tema de los tubos, tengo el archivo se conserva muy fragmentado y muchas cosas. Pero, por ejemplo, el soplador alemán va y dice, he ido a visitar a fulanito y le está preguntando de tal y me ha recomendado, en fin, que las relaciones personales con la gente estaban absorbiendo y absorbiendo. Y además había una comunicación del conocimiento que funcionaba. Y después hay hojas de experimentos hasta que se dio con una clave del aparato. Y luego, un adelantado, porque ahora mismo la historia se repite 100 años después. El ecógrafo, que es otro aparato de electromedicina, igual. ¿El cuál? Los ecógrafos. El ecógrafo. Los ecógrafos, conocemos ecógrafos orales, en los hospitales, a nivel de ecógrafos portátiles, que son muchos subimóviles. Sí. Bueno, esto se ha repetido a los 100 años con otro aparato diferente. Sí, bueno, estamos continuamente haciendo. Yo que soy eléctrico y tal, pues me sorprendo a mí mismo continuamente, ¿no? Ahora me he enchufado aquí, como digo yo, unas parabólicas detrás de las orejas y me sorprende. Sí. Por los contactos que ha tenido su familia, ¿tú sabes si tuvo alguna lesiones de radiomimesis? Pues eso es lo primero que todo el mundo pregunta y yo pregunté también. Pues resulta que nadie.
No, no, nadie. Y además hay una cosa que quiero... Hay una foto que se ve siempre, que es los radiólogos de la época, cuando tenían que ajustar, que era un ajuste muy sencillo, pues ponían la lámpara, ponían el fluoroscopio y entonces se ponían la mano así. O sea, este era el gesto para ver si estaban funcionando bien los RSS. Estas de seguridad, nada, no las habían inventado. Pero bueno, ya he dicho que el primero murió en 1904, el Clemens Daly, pues murió en 1904. Pero bueno, no sé si es que los humanos... Que estoy investigando mucho, que Sí, claro, estaban todos los días. O posiblemente, fuera más avanzado que creemos y la potencia de los... que utilizaran una potencia mínima para obtener imágenes, pero que no fuera dañina. Pues la verdad es que nos hubiese gustado haber intentado repetir y poner en marcha un aparato. Y lo que ocurre es que hay una pieza que no la tenemos. Hay una pieza que solo la tienen en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y se le insinuamos a ver si no la dejaban, porque en Valencia tenían un sitio donde podíamos haber hecho el experimento y haber medido, etcétera, etcétera, en condiciones de seguridad, claro. Bueno, ya termino, porque antes de venir aquí me dijo, ¿cómo? Pues el internet y las cosas. Y entonces el internet hizo una radiografía que dice que es una de las que hizo. Una radiografía de una mano. Sí. Si no se la es auténtica, o es lo que viene en internet. Bueno, yo tengo unas cuantas. Si es auténtica, es una maravilla de radiografía. Es una auténtica maravilla, porque discrimina la parte ósea, las partes blandas. Bueno, si quieres luego te enseño alguna que tengo aquí en el ordenador. Y vamos, yo no entiendo, pero... Es una auténtica maravilla, discrimina la parte ósea, perfectamente, las partes blancas, que muchas veces las si se reconocen mucho. Sí. Es una auténtica, es una mano con un anillo. Y el internet tiene que ser la base. Sí, me parece recordar esa. Pero te voy a contar otra en un libro que tiene Ruiz Ibarra, precisamente hablando del aparato Sánchez. Hay una foto que yo, como soy profano en eso, me lo hicieron notar. Y tenía esta radiografía que le han hecho a esta señora, se nota que iba con camisón y se notaban los botones. O sea, que eso da una idea de que la calidad era buena. Esa mano es auténtica, un aparato así, vamos, pues un aparato de 50 años después, no es algo de hacer con eso. No lo sé. Sí, no tengo ni idea. La verdad es que sorprende un poco. También voy a contar una cosa que... Y discrimina la parte ósea de la parte blanca, o sea, una auténtica maravilla de lo voy a contar, ya que me he acordado de Ruiz Ibarra en el libro copiando a un autor americano, a un señor reconocido en esa época de 1910, dice que los rayos X producidos por las altas frecuencias, es decir, como las de Aparato Sánchez, que no ocasionan radiodermitis ni nada por eso. Estos disparates, aquí cada uno tiene su cuota alícuota de disparates y errores, el que tiene boca se equivoca. Pero bueno. Y tiene razón de la carrera multinacional de la electromedicina, se cargaron Claro, yo entiendo que se inicia en Estados Unidos porque aquí la competencia era feroz, que estaban luchando, por ejemplo, con la General Electric y con empresas que estaban controladas por... Bueno, si es que era la electricidad y la Hotel el que controlaba la Westinghouse y la General Electric, que era suya. Es que, además, hay una frase que es muy resolutiva, dice J.P. Morgan: la electricidad es demasiado importante para dejarla en manos de los inventores. ¿No? Y en esto que estamos hablando de tecnología, hablando de un amigo que es arqueólogo, y me dijo, antes del descubrimiento del bronce y del cobre y de todo esto de los metales, las sociedades eran absolutamente igualitarias. En cuanto hay una tecnología de un cobre de ahí uno que se sube encima de la chepa, aunque no sea el que fabrica el puñal, pero ya hay uno y ya se genera uno más para arriba que otro, ya no son todos. Bueno, también se desarrolló un momento, a ver, lo que vamos cumpliendo ya y tenemos el chasis en una situación manifiestamente mejorable
Sí. Nos meten con frecuencia en esto que en el tubo, Sí. en la resonancia magnética. Pregunto, ¿es una prolongación de los rayos X? ¿No tiene nada que ver o sí tiene algo que ver? Bueno, No, no tiene que ver. No tiene nada que ver. el escáner sí. Está, el escáner sí. Está el escáner sí, son muchas radiaciones y la resonancia. Sí. ¿Has pasado por encima el tema de porque vi un programa de radio, algo de así, que nunca lo hablabas tú, Radio Nacional, el tema de los móviles? Él estuvo colaborando con los móviles, con el proyecto eléctrico. O sea, la radio, yo que soy ingeniero de telecomunicación, para mí la radio empieza cuando empiezan a ponerle válvulas de vacío. Antes está la prehistoria. Evidentemente se eran capaces de comunicarse, pero en una calidad ínfima. Telegrafía, mala. Y ya telefonía, peor todavía. Claro, estos pensaban que todo el mundo era ordenado y que lo iban a conseguir, iban a conseguir un perfeccionamiento. Pecaron de optimistas. Collins y todos los demás. De Forest, de hecho, inventa la válvula de vacío, el yodo, para evitarse que ir a la cárcel, porque tenía que buscar una solución, algo que le había dicho que iba a funcionar. Lo inventa de chamba, sin saber por qué funciona. Hasta años después que se perfecciona y se puede utilizar. Es decir, eso es la prehistoria. ¿Qué funcionaba? ¿El Titanic podía recibir señales de radio? Sí. ¿Telefonía? También, pero en unas condiciones deplorables. Y ya teléfono móvil, eso, el teléfono móvil en España le llamamos teléfono móvil, pero el nombre más adecuado es el que lo utilizan en Estados Unidos y en Hispanoamérica, que le llaman celular. Celular es porque tú hablas dentro de tu célula y la célula se repite a otra célula. Y eso es un concepto que no tiene nada que ver con lo que esto se hacía, que era intentaba ser un walkie-talkie. Yo transmito, tú tienes un receptor, tú transmites y yo tengo un receptor. Eso es lo que se dejaba una calidad mala. Pero digo que estos pensaban que lo iban a solucionar todo, porque cuando uno empieza a funcionar, ya cree que en poco, pero no, ese camino no va. Era mecánico todo. Sí. Me vais a permitir que interrumpa. Vamos a seguir hablando si queréis, le preguntáis más cosas, pero va a ser ya tomándonos el vino, porque a las 2 cierran el museo, ¿vale? Muy bien. ¿Os parece bien?